En nuestra sociedad lamentablemente se da cada vez más alto índice de personas que se divorcian, se separan o simple y sencillamente dejan de estar reunidos. Aquí el gran problema que también se genera es que, por ejemplo, dejen a la madre con los hijos, el señor padre pues se retiró y ahora sí que viven a ver de qué. Y bueno, pues esto es algo completamente ilegal. Y está con nosotros justamente el abogado Humberto Fernando Osornio Magaña, quien, bueno, conoce muy bien este tema que se desconoce porque a veces la gente no está enterado, pero la obligación es mantener una pensión alimenticia. Bienvenido, abogado. Buenos días. Muchas gracias. Un placer. Buenos días. Un Pues, gusto. Es clarísimo esto, ¿no? Muchas veces se va el hombre a otra casa o solo, como sea, y pues deja a la mujer y a los hijos solos. Claro, y no únicamente pasa con el hombre, Sí, incluso pasa también con la mujer. Es Sí, una también. situación que me ha tocado en lo profesional ver en ambos puntos y desafortunadamente la persona que no tiene la obligación de cuidar a los menores es la que prácticamente no cumple con la cuestión de la obligación alimentaria. Y bueno, pues, ¿qué medidas se toman contra una situación como esa? Bueno, es importante saber que la obligación alimentaria nace de la filiación. Precisamente de lo que consta en el acta de nacimiento, basta con que existe el reconocimiento como padre para efectos de que nazca la obligación alimentaria. En este caso, si la persona no cubre los alimentos, lo que se necesita es acudir ante un órgano jurisdiccional y directamente el juez, en el momento en el que tú presentas una demanda por pensión alimenticia, se lleva a través de un juicio sumario. Ese juicio sumario es un juicio un poco más ágil y rápido. Aquí lo importante es que en el momento en el que se presenta la demanda por pensión alimenticia, la madre o el padre que tiene bajo resguardo a los menores, tiene que prácticamente manifestar bajo protesta de decir verdad únicamente la posibilidad que tiene el deudor de cubrir los alimentos y la necesidad que tiene el menor, así como su calidad de vida, para que en el auto admisorio, es decir, en el momento en el que admiten la demanda, el juez únicamente dicte una medida precautoria en la que dicte una medida provisional como no es la pensión alimenticia. Una pensión alimenticia provisional que se va a tener que cubrir durante todo el proceso y al final en la sentencia va a quedar como una obligación fija. Claro. Lo primero entonces es iniciar con este proceso. Cuando ya se está en este diálogo, ¿hay algún establecido que ya se diga cuánto tiene que ser, cada cuándo debe de ser, o ahí se ponen de acuerdo todos? La medida alimentaria tiene un principio que se llama principio de proporcionalidad. De lo que se deriva precisamente es ver la posibilidad del deudor y la necesidad del acreedor. En este caso, si el deudor alimentario tiene un trabajo fijo, el juez gira oficio directamente a la empresa para conocer cuáles son sus ingresos y por regla general, dependiendo si son 1, 2 o 3 menores, determina un porcentaje para efectos de que le sea retenida la pensión alimenticia. En dado caso de que no tenga un trabajo fijo, un trabajo estable o simplemente no se pueda rastrear una percepción económica, lo que se realiza o por parte del juez es determinar 1 o 2 salarios mínimos vigentes al mes para cubrir la obligación alimentaria. Digo, esto es importante porque hay ocasiones en donde los padres prácticamente esconden los ingresos. Sí. Y es importante porque también en ocasiones, a pesar de que están trabajando, cuando les llega la demanda alimenticia, ellos renuncian a su trabajo o simplemente dejan de laborar y es importante que sepan y conozcan a aquellos padres que no están cumpliendo con la obligación, que eso es un delito, ya se conoce también como abandono de personas. Es decir, si tú estás trabajando y te llega la demanda y renuncias únicamente para evadir la obligación alimentaria, estás cometiendo un delito que se llama abandono de personas. Claro. Ahora, lo más frecuente es que el hombre es el que se separa, es el que no, bueno, no, textualmente no lo sé, pero es un alto índice, es la gente que da el dinero para la familia, pero pues muchos de ellos se van, se huyen. ¿Cómo poder dar seguimiento a ello y sobre todo cómo obligar a esa persona a cumplir su responsabilidad? Únicamente basta con la orden del juez para efectos de obligarlo a cumplir. De hecho, en el momento en el que llegas a emplazar, es decir, a darle aviso a la persona que está demandada, que tiene un proceso en su contra por pensión alimenticia, él va a ser requerido por parte del juez. Es decir, en el momento le va a decir, ¿sabes qué? Se te decretó una pensión alimenticia por tal cantidad, le va a decir que pague por adelantado la mensualidad. Si no la cubre, le van a permitir embargar bienes para garantizar al padre que tiene a los menores. Después de eso, si él no cubre con esa pensión alimenticia,
el juez puede ordenar la ejecución forzosa a través del embargo de bienes o incluso el embargo de salario, cuentas bancarias, bienes inmuebles o cualquier situación que pueda prácticamente garantizar los alimentos. Si posteriormente a eso aún así no tiene cómo cubrir o no los cubre, se tendría que hacer un proceso vía penal efectivamente por delitos cometidos en contra de los menores, que sería precisamente abandono de personas. También otro de los supuestos de abandono de personas es no cubrir la obligación alimentaria. Y me llamó mucho la atención su información. Se me hace algo pues poco frecuente que también pase que una mujer que trabaja y que mantiene a la familia, incluido al esposo, se van, se separan, pues también tiene la misma perspectiva jurídica. Así es, de hecho, actualmente el juzgador debe de tomar la perspectiva de género para entender que tanto el hombre como la mujer son exactamente iguales ante la ley. En este caso se da mucho la cuestión de que, por ejemplo, en la actualidad los padres también quieren la custodia de los menores porque en ocasiones las madres trabajan todo el día o están realizando otras actividades y consideran que ellos pueden tener un mejor cuidado del menor. Lo importante con respecto a la obligación alimentaria es que el menor se encuentre en las mejores condiciones posibles. El interés superior del niño, niña y adolescente es bastante importante y hay que buscar prácticamente que se encuentre en condiciones óptimas para su desarrollo pleno. Claro. ¿Hasta cuándo se está entregando esta pensión? La pensión alimenticia tiene dos etapas. Primero es desde el nacimiento hasta los 18 años y posterior a los 18 hasta los 25, siempre y cuando continúe estudiando, porque la obligación alimentaria dice que se le tiene que otorgar un oficio o una profesión. Entonces, primera etapa de 1 a 18, si deja de estudiar, se cancela la obligación alimentaria. Posteriormente, de 18 a 25, si él continúa estudiando y no tiene posibilidades de valerse por sí mismo. Con respecto a la cuestión de los alimentos, también es importante mencionarles que no únicamente se da para los menores de edad, también se puede dar para los adultos mayores o aquellas personas que no tienen capacidad de discernir entre el bien y el mal, es decir, aquellas personas que tienen alguna discapacidad mental, pues, y no pueden valerse por sí mismos. Sin embargo, es muy común que hablemos, pues, de los menores. Sí, ¿qué pasa si, por ejemplo, un cónyuge que es el que está pues dando el dinero para la familia, se divorcia, se casa con otra pareja y hace otro hogar? De alguna manera, ¿cómo puede la abandonada, vamos a decirlo así, o el abandonado, cómo puede exigir que esa persona pues divida prácticamente a la mitad? El juez lo va a obligar precisamente a que cubra la obligación alimentaria en un porcentaje. El porcentaje va a determinar precisamente de lo que él vive en su otro núcleo familiar. Porque, por ejemplo, si tiene un trabajo estable y el juez en primera instancia le determinó dentro del primer juicio de alimentos un 40% de pensión alimenticia porque tenía 3 hijos menores, pero posteriormente al adquirir matrimonio tiene otro hijo menor, él puede solicitar una disminución de pensión alimenticia a través de un proceso incidental. Es decir, en virtud de que tiene otra familia y tiene otro menor con el cual tiene que cubrir también las necesidades básicas, ya no es posible cubrir en las mismas posibilidades la pensión alimenticia hacia con sus otros hijos menores. ¿Pero tiene que ser un 50-50%? La obligación precisamente es recíproca, es 50% y 50% tanto para el hombre o para la mujer. Sin embargo, los tribunales toman en consideración el hecho de que el menor que se encuentra bajo guardia y custodia de uno de los padres, pues es el padre que se encarga de alimentarlo de manera constante y todos los días. En consecuencia, no puede fijarle de manera líquida una cantidad para que pague pensión alimenticia. Es decir, él le da desayuno, comida, cena mientras esté con él, le da dinero para la escuela, paga sus refrigerios. Entonces el juez dentro del proceso no puede fijarle una cantidad líquida, al igual que la persona que no se encuentra precisamente con el menor bajo guardia y custodia. Claro. Bueno, pues Perdón, ¿hay alguna acción o modificación que pueda generar que se cancele la pensión? Sí, la única posibilidad de que se cancele es cumplir mayoría de edad y estar trabajando, es decir, ya no tener la necesidad de un oficio o una profesión, o cumplir los 25 años aún así estés estudiando. Si, por ejemplo, un menor de edad de 17 años comienza a trabajar, ¿se cancelaría la pensión? Hasta los 18 años. Hasta que cumple 18 años. De hecho, anteriormente... No importa que esté trabajando. No importa que esté trabajando. Anteriormente se hablaba mucho de la cuestión de la emancipación, sin embargo, actualmente la emancipación ya no es un proceso que se dé con respecto a los menores, pues que es separarse del núcleo familiar y considerarse como una persona ya adulta, ¿no? Actualmente ya no es posible.
Bueno, pues creo que toda esta información, licenciado, pues es de fundamental importancia para todos aquellos hogares que estén en esa circunstancia y bueno, pues las situaciones, si no se concilian anímicamente, por lo pronto, pues económicamente sí tiene que ser y es de ley. De ley, por ley. Así es. Pues le agradecemos mucho Humberto Fernando Osornio Magaña, abogado de esta materia, y pues le agradecemos. Estoy para servirles. Gracias, gracias. Vamos